Hola, apreciados y apreciadas participantes. Hemos llegado a la última unidad curricular de este curso de gestión participativa del equipo básico de salud en las áreas de salud integral comunitaria. Este curso está titulado La sistematización de experiencia participativa en la investigación en salud desde los espacios locales. Tal como señala acá, este curso tiene un énfasis importante en la experiencia participativa. Veamos de qué trata. Un tema central cuando hablamos de lo que es la sistematización de experiencia, tenemos que ubicarla en el contexto de lo que es la investigación. Y cuando investigamos lo hacemos desde dos distintos paradigmas. Uno es el paradigma positivista y el otro es el paradigma pospositivista. Ambos paradigmas hacen un aporte muy importante e interesante a lo que es la generación de nuevos conocimientos, pero lo hacen desde una práctica metodológica, desde una práctica epistemológica y axiológica distinta, evidentemente también desde una perspectiva ontológica diferente y de la relación de quien investiga con lo que es investigado también distinta. Estos son los planos de la investigación, los planos teleológicos, los planos metodológicos, los planos nociológicos y ontológicos. En la sistematización de experiencia, por lo tanto, tiene una hoja de ruta que plantean algunos investigadores. Entre ellos destaca que, que hay primeramente un punto de partida, hay unas preguntas iniciales, en tercer lugar, hay una recuperación del proceso vivido, hay una reflexión de fondo, está el punto de llegada y la socialización de la información. Pero creo que es muy importante discutir qué es la sistematización de experiencias. Dos autores hablan de la sistematización de experiencia a lo que nos referimos nosotros. Son muchos, pero nosotros tenemos inclinaciones hacia los siguientes autores. El primero de ellos es Óscar Jara. ¿Qué dice Óscar Jara? Que la sistematización de experiencia es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica de un proceso vivido, cuáles fueron los factores que han intervenido en ese proceso, cómo se han interrelacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Es importante destacar que cuando nosotros nos planteamos la realización de una actividad, bien sea educativa, bien sea comunitaria, bien sea de participación social para el desarrollo local, es importante que desde el principio tengamos claro que vamos a sistematizar esa experiencia, lo que implica, entre otras cosas, tomar nota, hacer registro, que no es exactamente sistematizar, pero la toma de información, el resguardo de la misma y su registro son elementos importantes para la sistematización de una experiencia. El grupo CEPET, por su parte, señala que es un proceso político, dinámico, creador, interactivo, sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado a la construcción de aprendizaje, conocimiento y propuestas transformadoras, por parte de los actores o protagonistas de una experiencia en particular, mediante el análisis e interpretación crítica de esa experiencia a través de un proceso de problematización. La sistematización de experiencia tiene unas características muy interesantes. La primera de ellas es que es un proceso de apropiación social de aprendizaje y conocimiento. Es de apropiación social de aprendizaje y conocimiento que parten de una experiencia determinada. Con esa apropiación se van a generar posteriormente procesos de cambio y transformación. La sistematización de experiencia a la vez implica el análisis e interpretación de la experiencia. Esta lleva implícito un proceso de organización de lo ocurrido, cuándo empezó, cuándo terminó, quiénes participaron, de qué trató la experiencia, cuáles fueron los elementos centrales de la misma. También exige mirar críticamente la realidad para generar de la misma una reflexión. Por lo tanto, la sistematización de experiencia en el plano de lo que es la investigación, en el paradigma correspondiente al paradigma postpositivista, se ubica en el paradigma sociocrítico que exige de la transformación de la realidad que estamos viviendo, un elemento que es posterior, por supuesto, el proceso de comprensión, de interpretación y de reflexión de la realidad. La sistematización de experiencia tiene un carácter político debido a su intencionalidad transformadora, por lo tanto.
Además, debe garantizar la participación activa y protagónica de los sujetos involucrados en la experiencia. Es decir, que quien sistematiza es quien participa en la actividad. Y debe exigir socializar los resultados obtenidos. Hay un primer punto de partida, el que llamamos, que es desde donde se arranca la experiencia, es donde se plantea el inicio de la misma. Cubre 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es que se debe conocer e identificar quienes participaron en la experiencia a sistematizar. Hay que conformar posteriormente un equipo de sistematización y se debe compilar y organizar la información registrada en todo momento de la experiencia vivida. Un segundo punto es el de las preguntas iniciales. Toda sistematización de experiencia debe partir y debe plantearse unas inquietudes. Se trata de definir entonces el por qué, el qué y el para qué a través de estas inquietudes y planteamos los primeros. ¿Qué es lo que se va a sistematizar? Acá en lo que se va a sistematizar se debe identificar un aspecto relevante que el equipo de sistematización ha decidido tomar en cuenta para reflexionar en cuanto a la experiencia vivida. ¿Sí? Y se debe definir un eje de sistematización. ¿Qué es el eje de sistematización? Él mismo representa los enfoques o dimensiones en los cuales se sustentará la experiencia a sistematizar. Si nosotros queremos sistematizar una experiencia de participación en salud y nos interesa el tema de la participación de la mujer en los procesos de transformación local, entonces el tema quizás más apropiado para ello sería la equidad de género o la despatriarcalización de los procesos participativos. Otro aspecto central en lo de la pregunta inicial es ¿para qué se va a sistematizar? El para qué representa los propósitos de la sistematización. 4 preguntas son recomendables responder para establecer los propósitos de la sistematización. La primera de ellas es cuáles son los aprendizajes que nosotros aspiramos o podemos lograr a través de la sistematización de la experiencia. La segunda es cuáles son los conocimientos que pretendemos producir mediante la sistematización de la experiencia. La tercera inquietud es cuáles serán los aportes de la sistematización de esta experiencia para contribuir con la transformación de la realidad específica a la cual pertenece. Y, en cuarto lugar, qué pretendemos lograr en materia de socialización de los resultados a través de este proceso de sistematización. Finalmente, en la pregunta inicial está la tercera pregunta, ¿por qué se va a sistematizar? El por qué representa la justificación de la sistematización. En un primer lugar nos preguntamos, ¿por qué es necesaria, relevante y pertinente la sistematización de esta experiencia? En segundo lugar, nos preguntamos, ¿sistematizar esta experiencia favorecerá el cambio de la realidad comunitaria, institucional y social que queremos y es necesario transformar? Y finalmente nos preguntamos que si esta es una experiencia que corresponde a un proyecto que merece quedar registrado para su consulta, reflexión y estudio posterior. El tercer aspecto de la sistematización de experiencia de la hoja de ruta es la recuperación del proceso vivido. ¿De qué trata esto? Bueno, se trata de una recuperación y documentación de forma ordenada por periodos, fases o momentos que guardan una relación cronológica del conjunto de actividades, acontecimientos o hitos, momentos especiales que forman parte de la experiencia a sistematizar. Un acontecimiento relevante que haya afectado a la emocionalidad de todos nosotros, que haya impactado en la generación de conocimiento. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta acá 4 aspectos. Se debe reconstruir de forma ordenada lo que sucedió tal como sucedió, estableciendo periodos de tiempo. Se deben describir los procesos en los cuales se desarrollan las actividades o hechos. Se deben identificar las etapas del proceso y finalmente se deben identificar los actores clave y sus roles en los procesos. La cuarta etapa en esta hoja de ruta es la reflexión de fondo. Es un proceso muy importante en la sistematización, ya que con ella se aborda la experiencia desde una perspectiva problematizadora. Tenemos que estar abiertos a permitirnos criticar el trabajo que hemos realizado nosotros mismos, desde nosotros mismos, y cuestionarnos a nosotros mismos en la experiencia vivida. Se trata de analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso de la experiencia, contrastando también la información recabada con otras experiencias y teorías. Se pregunta por las causas de lo vivido, ¿por qué se dio de esta manera? Analiza cada componente por separado y realiza síntesis e interpretación. Observa particularidades y el contexto y busca comprender a los actores clave y la lógica de sus comportamientos. En quinto lugar, se presenta el punto de llegada.
Acá se formulan los aprendizajes adquiridos durante la experiencia, las propuestas generadas y las conclusiones a las que se llega. ¿Qué son los aprendizajes? Bueno, son el inventario de saberes alcanzados o profundizados en cada momento de la sistematización. ¿Qué es la propuesta generada? Es una propuesta transformadora. Recordemos la postura política y crítica de la sistematización desde la experiencia. Este debe ser un cuerpo estructurado con una clara idea transformadora y con base a una sustentación sólida. Es producto del análisis e interpretación crítica de la experiencia y debe prever llevarla a la práctica para su apropiación. Y finalmente se presentan las conclusiones, que son reflexiones de carácter general, afirmaciones que surgen del proceso de análisis de la experiencia. El sexto y último momento de la hoja de ruta es la socialización de la información. Hay que elaborar productos de comunicación. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, esto se trata de compartir los resultados con los sujetos e instituciones involucradas en la experiencia y también con quienes deseen de conocer. ¿A través de qué medio? Bueno, contamos con la prensa institucional, con blogs, con redes sociales, con artículos científicos, con las páginas web de nuestras instituciones u organizaciones, entre otros. ¿Para qué comunicamos? Bueno, comunicamos para facilitar la participación, para promover la retroalimentación, para difundir y compartir experiencias, reflexiones, aprendizajes y recomendaciones y para fortalecernos y darnos a conocer como organización y como grupo sistematizador. Y evidentemente para exaltar la experiencia vivida. Finalmente, es recomendable en todo proceso de sistematización de experiencia presentar un informe de sistematización. Acá tenemos 5 aspectos fundamentales que debe cubrir ese documento de informe de sistematización. El primero de ellos es que se debe realizar una presentación de la sistematización que se realizó o la sistematización a realizar. Acá se organiza la información y se describe el contexto donde aconteció la experiencia vivida. Se recomienda que no supere más de 2 páginas. De manera dialogal se presenta el qué, el por qué y el para qué de la sistematización de experiencia que se presenta. También se sugiere que sean 2 páginas. En tercer lugar, se realiza el relato de la experiencia, en el cual se destacan desde el momento en que se planteó la realización de la experiencia a ejecutar hasta el momento en que terminó y posterior a él, se plantea este relato, el cual no debe superar 3 páginas. En cuarto lugar, se describen los principales aprendizajes de la experiencia y se anuncian las propuestas que de allí emerjan. Eso sugiere que sean 2 páginas. Y finalmente se expresan las conclusiones a las que llega el equipo de sistematización, lo cual no pasa de 1 página. Evidentemente este documento debe tener una portada, debe tener una referencia bibliográfica. En esa portada debe identificarse quiénes son los sujetos involucrados en la sistematización de la experiencia, las instituciones, la experiencia a sistematizar y el eje de la sistematización. Bueno, una vez vivida la experiencia de participación nuestra en este proceso de formación de los equipos básicos de salud para la gestión local, nosotros recomendamos elaborar un formato o un informe de sistematización de esta experiencia vivida nuestra, de nosotros en este curso de formación de los equipos básicos de salud. Sin más que agregar, a sistematizar entonces.